Vamos a ver. Sí, estábamos en la... Bueno, vamos entonces a hacer el graficador. ¿Sí? En esta práctica vamos a hacer un graficador para graficar funciones de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en la planeación, vamos a poner así, planeación del ciclo de vida del software, un graficador de una función igual a f de x, ¿sí? Vamos a hacer aquí el análisis. Y pues fíjense bien, vamos a tener el concepto matemático y el concepto computacional. Bien. Bueno, entonces, en el concepto matemático, nosotros para graficar una función tenemos la función y igual a f de x. En el campo computacional nosotros vamos a graficar una función, voy a ponerle así, f igual a una función computacional de c, así. De tal manera que aquí tenemos que la función f es una función de los reales a los reales en un intervalo xy, xf. Así definimos una función, ¿sí? Bueno, en este caso, para el caso computacional, vamos a tener que la función computacional va a tener una relación de los enteros computacionales a los enteros computacionales. En un intervalo, voy a ponerle así, CI y CF, donde aquí el punto computacional es XY, y aquí el punto computacional va a ser C, F. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que se hace es hacer un mapeo de coordenadas, ¿sí? De las coordenadas matemáticas a computacionales. A esto le llamamos mapeo de coordenadas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a estar graficando con puntos. Y aquí vamos a estar graficando con píxeles. Entonces, todo este concepto matemático es una abstracción. Voy a poner aquí una abstracción. Y aquí no, aquí va a ser algo concreto, algo físico, ¿sí? Concreto. ¿Sí? Aquí vamos a graficar la función en los 4 cuadrantes que van, los ejes van desde menos infinito a infinito, donde el punto inicial o origen está en el 0. Acá, en donde se cruzan los ejes, acá vamos a tener un solo cuadrante así, donde son finitos los ejes, y aquí tenemos el origen, ¿sí? Entonces, un punto computacional aquí se va a mapear a un punto computacional aquí, a un píxel de este lado. Bueno, entonces a eso entonces le decimos mapeo de coordenadas, ¿sí? Mapeo de coordenadas. Bueno. Entonces, si tenemos aquí la función, esta función, la definimos, esta función f de x,
en este intervalo, ¿sí? Un XY y un XF. Por lo tanto, los elementos que se requieren para la función es la función misma que vamos a graficar, ¿sí? Como datos se tienen la función a graficar y el intervalo, ¿verdad? El XY y el XF. Bueno. Vamos entonces a ver que si yo quiero graficar estos puntos de aquí, voy a tener aquí un X1, voy a tener aquí un X2, y la separación entre estos puntos va a ser el mismo y le vamos a llamar H. De tal manera que vamos a tener aquí otra H, y este sería el punto último, ¿verdad? Este podemos decirle que es el punto X n-1, lo voy a decir así para que el XF sea el XN. ¿Sí? De tal forma que en este intervalo, en el intervalo de XF menos XY, en este intervalo XF menos XY, resulta que es igual a NHs. ¿Sí? Tenemos aquí una H, 2H, NHs en el intervalo de XF menos XY. Entonces de aquí yo puedo despejar esta H y tener aquí que XF menos XY entre N, esto de aquí es la distancia entre cada punto. Profe, ¿qué dice ahí? ¿Dato de qué? Datos, como datos se tiene, aquí los datos del, si quieren póngale aquí. Como datos se tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, a la función y el intervalo, ¿verdad? Y con eso podemos sacar nosotros la separación entre cada punto. Entonces, fíjense bien, yo aquí ya puedo tener que el X1, ¿a qué sería igual? Aquí en la gráfica. El X1 es igual al XY más un H. ¿Sí? ¿A qué sería igual el X2? Al XY, pero 2H. ¿Sí? Y si nos vamos así, ¿a qué sería igual el X N? Pues sería igual a XY más N veces H. ¿Sí? Entonces, si yo puedo calcular este XY y conozco la función, luego entonces puedo calcular un YI que es igual a la función evaluada en X1. Lo mismo aquí, puedo conocer el Y2 a la función evaluada en X2. Y así nos vamos aquí hasta encontrar el YN igual a f de xn. Bueno, de toda esta iteración, yo puedo sacar un índice iterativo, ¿verdad? Esto es xk va a ser igual a xy, el valor inicial, más k veces h. ¿Okay? Entonces puedo sacar esto de aquí. Y si puedo sacar la x, entonces puedo sacar la y. La yk va a ser igual a la función evaluada en xk. ¿Sí? Bueno, todo esto para toda k igual desde 1 hasta n. ¿Sí? Bueno, esto que estoy encerrando en el circulito es los criterios de diseño, ¿verdad? Con esto ya puedo diseñar mi graficador.
Bueno, vamos a entrar al diseño. Entonces, todo esto fue análisis. Ahora vamos al diseño del ciclo de vida del software. Y aquí en el diseño, pues va a ser muy fácil. Sí, vamos a tener, voy a ponerle aquí un graficador. Sí. Y este graficador pues va a tener, le vamos a pasar nosotros los datos. ¿Cuáles son los datos? El XY, el XF, ¿sí? Y la función, ¿verdad? La función misma. Bueno, ahorita vemos en este diseño que está aquí. Vamos a ver más adelante cómo podemos representar un algoritmo, ¿sí? Por un diagrama de flujo de control, o por un mapa lógico, o por un grafos, ¿sí? Sus varias representaciones y el análisis del algoritmo mismo, ¿sí? Ahorita nada más lo voy a representar así. Y lo que estamos diciendo aquí es que yo necesito calcular con estos valores una n, ¿sí? Entonces necesito conocer a esta n. Luego, si ya conozco a la n, puedo calcular la h, esta h de aquí. Entonces, también vamos a ver el concepto de lógica secuencial, ¿sí? La h ya está aquí, ¿sí? Entonces puedo calcular la h y ahora voy a calcular cada uno de los puntos, pero para calcular cada punto, aquí tengo una iteración y este es un for, ¿sí? Este es un for. Entonces, si vieron el video de C# en 10 minutos, pues ahí tocaron esto, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver también todo esto con más cuidado, ¿sí? Con más detalle. Entonces, este es un for y que dentro, ¿qué es lo que vamos a calcular dentro? Pues a un x, este xk va a calcular un xy más k veces h. Y luego, si ya tengo la k, voy a calcular aquí, ¿a quién? A la y de k, que es igual a la función evaluada en xk, ¿sí? Y listo. Ya que tengo esto, ahora sí es poner, bueno, antes aquí va a haber un criterio de mapeo de coordenadas, ¿sí? Este va a ser un mapeo de coordenadas. Y ya que se tiene el mapeo de coordenadas, entonces sí ya se puede poner el punto. Voy a ponerle aquí XY, pero ya mapeado, ¿sí? Poner el punto XY mapeado. Eso es. Eso es. Y entonces esto se hace para un punto. Y con esta iteración se hace para todos los puntos. De tal manera que en este punto de aquí ya se tiene la gráfica, ¿sí? En este punto de aquí ya se tiene la gráfica. Bueno. Ahora, ¿cómo es este punto de mapeo? Bueno, va a haber un control ya en la implementación. Voy a poner aquí implementación. Y aquí en la implementación vamos a utilizar programación orientada a objetos, ¿sí? Utilizando la metodología orientada a objetos para hacer la implementación.
Y vamos a recurrir entonces a un control, ya que tengamos esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a hacerlo así. ¿En qué consiste la metodología orientada a objetos? En reconocer, voy a ponerle aquí, una clase para graficar. ¿Cómo le podríamos llamar a la clase? O sea, tenemos primero el sistema de clases, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es una clasecita nada más, que le vamos a llamar clase gráficas. Gráficas, así, en plural, ¿sí? Donde esta clase gráficas va a tener objetos. Objetos. Uno de ellos, ¿cuál sería? Pues para no complicarnos la vida, pues de singular, ¿verdad? Gráfica. Y ya después rebautizamos si queremos la clase y el objeto, ¿sí? Entonces la clase es gráficas, el objeto es gráfica. ¿Y cuáles serían las propiedades de la gráfica? O atributos. ¿Cuáles serían los atributos? Atributos. Pues ya vimos, ¿verdad? Es el XY, el intervalo, XF, el número de puntos y la función misma, que es un método, ¿verdad? La función misma es un método. Entonces podemos quitarle de aquí. Y si es un método, entonces lo podemos colocar acá. Podemos decirle que métodos es la función misma, ¿sí? Bueno, pues ya están ahí. Ya nomás sería poner aquí los datos, ¿verdad? Datos. ¿Cuáles serían? Pues los que propongamos aquí de XY. No sé, menos 2.5, XF a 3.1, ¿sí? Y N, el número de puntos. Bueno, entonces aquí tendríamos ya la implementación con programación orientada a objetos. Ahora, ¿cómo hacemos la implementación con la metodología orientada a la plataforma? Que esto nos va a llevar a la programación orientada a la plataforma. Bueno, aquí ya tenemos nuestra clase, que se va a llamar gráficas, que va a tener como objetos gráfica, o sea, yo con gráficas puedo definir a gráfica. ¿Sí? Y este es un objeto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las propiedades del objeto? Pues va a ser XY, XF y N. ¿Cuáles van a ser los métodos? Bueno, podemos poner en constructor aquí, gráficas, por si hay que pasar o inicializar estas variables. Luego vamos a tener la función misma, es otro método. Y podemos decirle que este es otro método, ¿verdad? Este de aquí, que le bautizamos como graficador. Entonces aquí podemos ponerle graficador. Okay. Listo. Ya tenemos entonces la implementación en programación orientada a objetos. Y ahora vamos a ver el de plataforma. Bueno, con esta clase nosotros podemos recurrir, voy a poner aquí la metodología. Necesitamos un contenedor y este va a ser un Windows Form. ¿Sí? Necesitamos meter datos aquí. Entonces, el actor este, que es un usuario, va a necesitar aquí datos. Entonces ya habíamos visto una plantilla para diseño, un Bluebox. Vamos a usarlo aquí y vamos a ponerle entrada. ¿Sí? Y aquí en entrada pues vamos a tener un text box para meter XY y otro text box aquí
para meter a la XF. ¿Sí? Entonces el usuario va a interactuar para meter estos datos aquí. ¿Sí? Entonces va a interactuar metiendo datos aquí. Luego nosotros vamos a tener otro groovebox para el proceso. Voy a poner aquí proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? Pues a lo mejor un botón ahí, un botón para que el usuario con el botón conecte la aplicación y que este botón diga graficar. Graficar, ¿sí? Y aquí vamos a tener otro groovebox. Voy a ponerlo así grandote. Donde aquí podemos tener un listbox para, no sé, tabular a lo mejor la función. Y aquí vamos a tener el graficador, ¿sí? Ahí va a estar la gráfica. Cosa muy grandota. Así lo voy a dejar. Aquí es donde va a ir la gráfica, ¿sí? Aquí es donde vamos a poner la representación de la gráfica. Bueno, en el caso de Windows 4, este es un Windows 4, hay una clase que se llama Charts para graficar, ¿sí? Y con esta chart, pues puedo crear un objeto chart. Uno, así. Y con este objeto chart de aquí, ya puedo graficar, ¿sí? Voy a ponerle aquí, realizar gráfica. ¿Sí? Bueno, pues entonces esta sería la implementación. Vamos a verlo todo esto que acabamos de describir aquí. ¿Sí? Vamos a verlo ya en el código, ¿sí? Entonces empezamos por ahí viendo, carguen su graficador que empezamos a ver. Yo aquí ya lo cargué, pero cárguenlo ustedes, creo que le llamamos así. Aquí en prácticas yo le llamé graficador, una aplicación Windows 4, entonces ustedes abren el graficador y ya saben, hay que cargar el SLN, ¿verdad? Que es la solución del proyecto. Entonces le dan doble clic ahí y se abre esto. Bueno, aquí lo voy a hacer rápido, demostrativo, pero ustedes van a llevar a cabo el diseño esto, ¿verdad? Tal como está este diseño. Ahorita lo hacemos también. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que pusimos aquí, fíjense bien, yo puse así para graficar rápidamente, pusimos aquí en el diseñador el Oye, grupo. eso aún no lo hemos hecho. No sé si nos daría chance de hacerla rápido. Ah, esto no lo hemos hecho. No, profe. No, profe, no hemos visto nada. Nada más yo le empezó. Sale, entonces voy a cerrar esto. Y vamos a abrir, entonces abrimos nuestro visual. Abrimos el visual. Entonces todos abran su visual. Ya lo tenemos ahí. Vamos a crear un proyecto. Crear un proyecto ahí. Ya estamos aquí. Entonces va a ser un proyecto de escritorio. Por lo tanto va a ser una aplicación a Windows. Y hasta ahorita conocemos nada más el Windows Form, ¿sí? .NET Framework. Entonces ya lo tienen aquí. Y si no, ya saben. Lo buscan aquí y ahí está. Le damos siguiente. Lo bautizamos. Lo voy a bautizar aquí con Windows Form. Graficador
ponemos graficador. Ustedes bautícenlo ahí como quieran, ¿sí? Pero va a ser un graficador. Y lo ponemos en su trayectoria de proyectos, ¿verdad? Este es el 11, entonces creamos. Y ahí estamos, ¿sí? Entonces, todos están aquí. A ver, díganme si todos están aquí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. El mío sigue cargando, profe. Bueno, mientras se carga, entonces vamos a renombrar el formulario. En lugar de que diga for 1, vamos a ponerle aquí graficador. Y lo bautizamos, ¿sí? Entonces, mientras se carga para los demás, vamos a recurrir entonces a este diseño, ¿verdad? Aquí está. Aquí hicimos. Necesitamos groovebox, 3 groovebox, ¿sí? Entonces buscamos acá el groovebox. Están en orden alfabético, en la G. Aquí está. Lo arrastramos aquí y ahí lo tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Lo ubicamos más o menos por ahí. Y lo copiamos control copy, y lo pegamos 3 veces. Control B, ahí está uno. Y control B, ahí está el otro, ¿sí? Ahí están los 3. Bueno, este de aquí le dijimos que se iba a llamar entrada, entonces lo activamos y en texto le cambiamos a entrada, así. ¿Sí? Este de aquí lo ubicamos por ahí, así. Y vamos a decirle que es proceso, ¿verdad? Y este por último de aquí, lo ubicamos también ahí. Lo expandemos. Y este va a ser salida. Bueno, entonces hemos adoptado esta plantilla, pero ustedes, otra vez les digo, es su interfaz gráfica, la pueden diseñar como quieran, ¿verdad? Entonces, para la firma, nosotros le ponemos aquí un menú. Entonces, nos vamos aquí al cuadro de herramientas, buscamos el menú strip, es este de aquí, lo arrastramos al formulario, y ya saben, este menú abarca todo el formulario, entonces aquí se nos pone. Ahí vamos a poner nosotros archivo. Y aquí como submenú, vamos a decirle la firma. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle salir. Ya si requerimos más elementos, pues ahí se van agregando, ¿sí? Bueno, ahí está. Entrada, proceso y salida. ¿Qué necesitamos aquí en la entrada? Vamos a meter como datos, ¿sí? Como lo diseñamos aquí, a X y a XF. Entonces, para empezar, necesitamos aquí un text box para meter datos. Ya vimos que el text box nos sirve para eso, ¿verdad? Para meter datos. Entonces lo ponemos ahí, lo ubicamos bien, y a ese le damos como valor inicial un 0, y de nombre le damos post x y. ¿Sí? Y ahí está. Por ahí. ¿Cómo se llama en donde puso archivo? Un menú strip. Aquí en la M está el menú strip, este de aquí. ¿Sí? Lo arrastra aquí y ya le aparece esto. ¿Sí? Le pone de nombre archivo y luego el submenú, firma y salir.
Listo. ¿Vale? Bueno. Este es XY, entonces vamos a poner un label por ahí para decirle que es en la L, un label para decir que es el X1, ¿sí? Ahí está. Le voy a poner entonces como texto aquí al label, que es el XY. Y ahora voy a poner el XF, entonces activo el label, activo el text box, los copio, control copy, y los pego, control V. Y ahí están, ¿sí? Los acomodo, así, los separo, y ahora este va a ser el XY, va a ser el XF aquí, como texto. Y este text box ya tiene 0 y lo voy a cambiar de nombre aquí. Y le voy a decir que es el text box, pero de XF. Y listo. Ahí estamos. A ver. Me voy a ir más despacio para que me vayan empatando. Bueno, entonces hemos logrado hacer esta parte de aquí. ¿Sí? También el usuario va a interactuar ahora con el proceso y ponemos ahí un botón para graficar. Entonces aquí voy a poner un botón, ¿sí? Entonces del cuadro de herramientas, tomo un botón en la B, me voy hasta arriba, aquí está el botón, y ahí lo coloco donde sea, ¿sí? Este botón le vamos a decir que graficar, botón, vamos a decirle como texto, graficar, y le podemos poner que grafique E igual a F de X. Vemos si después lo cambiamos, ¿sí? Y entonces vamos a poner el botón acá arriba, botón, graficar, F de X. ¿Vale? ¿Qué pasó aquí en el nombre? Ah, bueno, hay que expandirlo más entonces. Ahí está. Ok, ahí vamos. Ahora acá, ¿qué pusimos? Pusimos este listbox, este que está aquí. Va a ser un list. Es un list box, ¿sí? Y vamos a utilizar un objeto con este listbox. Yo puedo declarar listbox salida, así le puedo llamar, ¿sí? Y este es un charts. Entonces eso es lo que necesitamos. Nos vamos al list. Entonces aquí y tomamos un listbox de aquí. Un listbox, aquí está. Lo arrastramos y aquí lo tenemos. Lo ubicamos por ahí. Así. ¿Sí? Voy a quitar esto de listbox. Entonces me voy al ítems, donde están los elementos. Y ahí podría poner el resultado, un título ahí o algo, pero ya después vemos. Entonces le digo aceptar, le di un espacio y ya con el espacio quito el título de ahí. Y me voy acá para decirle que es un listbox de salida, ¿verdad? Listbox salida, así lo bautizamos. Entonces ya tengo este de aquí. Este va a ser para obtener resultados de la gráfica, como puede ser la tabulación, ¿verdad? Aquí. Ahora vamos a necesitar aquí el graficador, ¿verdad? La gráfica. Nos vamos en datos, aquí en datos, hasta el último, ¿sí?
Aquí están clasificados. Aquí se ponen la mayoría de los controles que se usan, pero pues aquí están por tipo, ¿verdad? Y aquí en datos está este char, la clase char, que tiene este control para graficar y lo ponemos ahí. Ahí está. Lo ubicamos y vamos a ajustarlo al tamaño. Ahí está. ¿Cómo se llama? Voy a dejarle aquí el charts 1, ¿sí? Tal como está aquí el charts 1. Y fíjense bien, este chart es muy poderoso, ¿sí? Vamos a ver aquí que hay una propiedad que se llama series. ¿Sí? Hay una propiedad que se llama series. Aquí está. Y en las series son el conjunto de puntos que se van a graficar. Y al conjunto de esos puntos le llama series. ¿Sí? Entonces, lo abro acá. Entonces, estas series me dicen cómo va a ser la gráfica. Y vamos a tener aquí propiedades de la gráfica y los valores de la gráfica, ¿sí? Bueno, por aquí va a haber en la parte que dice gráficos, va a tener el tipo de gráfica que yo quiero usar. Perdón, maestro, ¿de dónde abrió el editor de la gráfica? Y aquí de series, estando activado el chart, ¿sí? Estando activado el chart. Si está activado el formulario, activa usted el chart con un clic leve. Ahí está. Y se va aquí en series. En la propiedad series. Le da clic ahí en los puntitos y ya le sale esto. ¿Vale? Profe, ¿de dónde sacó la gráfica? De acá del cuadro de herramientas. En datos, se va en datos hasta el último. Y expande el datos y aquí va a estar el chart. Lo arrastra aquí y listo. ¿Vale? Gracias. Entonces, activado la chart, nos vamos a series y en los puntitos abrimos las características de la gráfica, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Las características de la gráfica van a estar aquí, sus propiedades y acá sus valores, ¿sí? Una propiedad es el tipo de gráfica, el tipo de chart. Y sus valores aquí los vamos a tener para seleccionar el tipo de gráfica. Y fíjense bien lo poderoso que es. Vamos a tener puntos FATS que le llaman, burbujas, líneas, splines line, step line, digo, por escalones, ¿sí? FATS line, por barras, ¿sí? 5 tipos de barras ahí, 6 tipos de barras, áreas, por área se puede graficar, por pie, ¿sí? Una cantidad aquí suficiente para hacer gráficas, ¿sí? Como es una gráfica matemática, entonces nosotros vamos a tipo función, entonces vamos a graficarla ya sea por puntos o por líneas o por splines. Nos conviene por líneas porque si son pocos puntos va a haber picos así como estos, ¿sí? Y si queremos que no haya picos y sea suave, escogemos spin line, ¿sí? Por splines. Entonces, escogemos esa opción y aquí se ve cómo ya se transformó. Ya no está por barras, sino ahí ya está por splines. Si lo hubiera escogido por líneas, fíjense cómo se hacen vértices ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero suavizar la gráfica, entonces cojo splines. Ahí está. Entonces escogemos eso. Aceptar. Bueno, pues ya tenemos ahora sí la interfaz gráfica, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso es... Profesor, sí. si lo puse afuera del group box y después lo moví hacia adentro,
¿ya se incluye Bueno, adentro o tengo que hacer algo más? sí, para que usted esté seguro que está dentro, aquí marca el Groovebox y lo mueve y se tiene que mover con todos los controles. Aunque aparezca cortado, la gráfica No, aparece cortada. no, pues encójala, ¿verdad? Encójala al tamaño de que quepa dentro del Groovebox. Ok. Bueno, entonces ya la tenemos ahí. Voy a hacer las gráficas rápidas, pero ustedes van a hacer la metodología orientada a objetos. Esto es, ustedes van a hacer esto de aquí, ¿sí? Van a crear la clase, van a crear estas propiedades, ¿sí? Van a crear el evento del graficador y los puntos los vamos a guardar en arreglos, entonces vamos a ver más adelantito arreglos, porque requerimos de esto, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es, le voy a dar doble clic aquí al evento y estando aquí voy a hacer la gráfica, ¿sí? ¿Qué necesitamos de la gráfica? Los puntos, voy a poner aquí arriba, doble, XY y XF, punto y coma, ¿sí? Los pongo ahí como propiedades. Y voy a requerir también int a n, el número de puntos, ¿sí? Como el número de puntos es un número entero, entonces le pongo int. Y los puntos pueden ser reales, entonces los pongo ahí, XF y XY. Bueno, generalmente el constructor, bueno, para eso sirve para inicializar componentes. Entonces yo puedo inicializar XY aquí igual con 0, así. Puedo decirle que XF sea igual con 0. Y también la N puedo decirle que sea igual con 0. Entonces, el constructor nos sirve para inicializar propiedades y otros inicios que se requieran, ¿sí? Y aquí tengo ya el evento ¿verdad? Para graficar. ¿Qué voy a poner ahí? Bueno, podemos usar aquí el criterio de entrada, proceso y salida, como lo hicimos con la calculadora, ¿verdad? Entonces, es un buen criterio de diseño, sí, pero si no, otra vez ustedes ya van a poder rediseñar, reafinar y darle su personalidad a su proyecto, ¿sí? Bueno, entonces yo puse esos de ahí y entonces vamos a tener aquí public, así. Voy a ponerle void mientras defino si hay regreso de valores y voy a tener entrada, ahí está. También después defino el argumento y entonces ahorita hacemos eso. Ahí está entrada, voy a poner aquí public, ahora para el proceso voy a ponerle void también, proceso, el argumento, y ya después ponemos los parámetros, ¿verdad? Ahí está. Ahora voy a poner aquí public, también voy, salida, así. Y listo, ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué va a haber en la entrada? Ah, pues vamos a tener los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Pues XY igual, y lo tomo de la cajita XY, que le llamamos, que es un text box, y le llamamos XY, ¿sí? Y como es texto, pues le pongo punto, es texto, ¿sí? Bueno, pero como de este lado tengo double y de este lado texto, entonces tengo que convertirlo, ¿verdad? Y ya vimos cómo se hace una conversión explícita, poniendo doble, así, punto parse, o paréntesis, y punto y coma. Y ahora sí,
el texto que tomo de la cajita textbox lo convierto a doble y ya lo emparejo con la variable xy. Bueno, esto lo repito, control copy para xf, ¿verdad? Control V. Y entonces ya voy a tener aquí que este es para la cajita textbox xf y este va a ser para la variable xf. Ya tengo el intervalo, ¿verdad? Donde va a estar la gráfica. Aquí se acuerdan que para proteger poníamos un try catch por si hubiera aquí algún error, ¿verdad? Sí, entonces lo podemos poner try. Esto ya lo hicimos en la calculadora, ¿sí? Entonces por eso lo estoy repitiendo. Try y el catch, así. Si conozco el error, puedo poner la excepción o el tipo de error. Si no, lo generalizo aquí. Digo cualquier error que sea de datos de entrada, que diga aquí con un box punto show que muestre el mensaje. Digo que el mensaje es un error de datos. Datos. Y punto y coma. Entonces ya protegí aquí la entrada de datos. Bueno. Y luego me voy a proceso. ¿Sí? ¿Qué va a haber en proceso? Bueno, aquí le voy a decir que haga la gráfica, ¿sí? Que haga la gráfica. Bueno, vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál es el proceso para graficar? Aquí lo vimos, ¿sí? Lo voy a hacer así, sin la clase, y ustedes voy a dejar que implementen la clase, esta de aquí. Entonces, para graficar yo necesito estos elementos de aquí. No lo voy a tomar como este graficador. Lo podría hacer, pero también voy a dejar que ustedes lo hagan ahí. Entonces voy a tener aquí, si ya tengo xy y xf, voy a decirle que defina a n. ¿Sí? Y como n es el número de puntos, voy a decirle que el número de puntos quepa dentro del char. ¿Sí? Entonces este char tiene un ancho. Entonces voy a decirle que ahí, en ese ancho del control char, que se llama así chart 1, le voy a poner punto y va a salir ahí el width, que es el ancho. Ahí está width. Le estoy dando a n el número de puntos que caben en el ancho del control para graficar, del chart, ¿sí? Entonces ya tengo este valor aquí. Es más, este lo podía haber metido aquí como dato. Lo puedo cambiar aquí. Control X y lo puedo meter aquí como dato. Control X. ¿Por qué, profesor, por qué ese no lo metió desde cuando declaró las variables x y xf y n igual a 0? Ah, pues acá está, acá las inicialicé nada más. Y ahí, Aquí ¿qué pude diferencia haber hay? puesto el char, ¿verdad? Aquí pude haberlo puesto. O sea, pude haber hecho esto así. ¿Sí? Puedo hacer eso así, ¿sí? Como ya conozco, aquí al inicializar los componentes ya se sabe del char. Y entonces ya puedo agarrar y hacer esto de aquí. ¿Sí? Se puede hacer eso, sí. Pero lo quiero dejar aquí en datos, ¿sí? Porque n es dato finalmente, ¿sí? Entonces aquí inicializo con 0. También aquí si se quiere se inicializan, pero es una buena forma de implementar código, es no dejar siempre sin valores a las variables. Entonces ahí les damos inicializar con 0. Pero los textbox ya estaban en 0, ¿no? Eso es, pero una cosa es el text box y otra cosa es la variable, ¿sí? ¿Sí se entiende? Recuerden, este es un text box cuya variable es textbox xy, ¿verdad? Y aquí tenemos xy y xf, aunque van a tomarse los datos de las cajitas
testbox XY se pasan a XY, y lo mismo testbox XF a XF, pero estas son variables, ¿verdad? Sí, y las inicializamos también. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces dejamos ahí de aquí, también por si hay un error. Y ahora sí, aquí en proceso, con esos datos de aquí, ya vimos que puedo calcular a H. Sí, ya tengo N, entonces puedo calcular H. Entonces voy a definir ahí H como, bueno, voy a ponerlo ahí, doble H. Ya después vemos si la H hay que requerirla en otro lado, pues entonces la movemos de aquí y la ponemos como propiedad o la ponemos aquí como entrada, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado que cuando termina la última llave de un método, se borra la pila y se borra por lo tanto las variables locales, ¿verdad? Bueno, ahí está H. Y H es igual a XF menos XY dividida entre N. Y punto y coma, ¿verdad? Ahí está. Y luego vamos a necesitar aquí un for in K, ¿sí? Igual desde 0, punto y coma, para un K menor que N, punto y coma, y K más. Hemos visto las instrucciones de control, las vamos a ver más adelante, pero como ya les había yo mencionado que el núcleo de C# es C y C++, el núcleo, el kernel del compilador es para las instrucciones de control es casi el mismo. Entonces, pues ya lo han manejado esto ustedes, ¿verdad? Quiere decir que ya saben un porcentaje de C#, al menos en las instrucciones de control. Bueno, pues ahí tenemos entonces el for, que vamos a ver más adelante en forma más detallada, como un análisis de algoritmo, y todo lo ponemos así. Y luego pusimos ahí, fíjense, lo estoy poniendo porque ya lo hicimos aquí. Este es el for, y vamos a poner todo esto de aquí. Entonces necesitamos el X, y le voy a llamar así X, donde X no la tengo definida. Bueno, la voy a poner ahorita aquí, como propiedad, pero más adelante la voy a quitar de ahí, X, o la van a quitar ustedes, ¿sí? Cuando veamos más elementos. Entonces ponemos X y Y, y ahora sí está definida X, entonces ahora nada más hay que darle valor. ¿Cuál va a ser el valor? Que es igual a XY más K veces por H. ¿Sí? Entonces aquí es la separación de cada punto. Ya tengo la abscisa, ahora vamos a ver el rango de aquí. Y igual a la función, voy a ponerle foo, así foo de X y punto y coma. Es más, para hacerlo ahorita rápido, se puede hacer esto, así lo tenemos que hacer y después definir que la función, pero como esto va a estar dentro de la clase, aplicando el criterio de vista modelo control que vimos, que es por capas. Entonces aquí fíjense cómo estoy revolviendo la aplicación con la interfaz gráfica, ¿verdad? Esto no se debe de hacer, hay que hacerlo separado, ¿sí? Bueno, pero ahorita lo voy a hacer así, con toda intención, y nada más lo pongo como comentario aquí. Y vamos a decirle que Y sea igual a una gráfica. Voy a poner aquí mat, punto, por ejemplo, cos, ¿sí? De X y punto y coma. Entonces, ya tenemos ahí el X y el Y. Ahora ya nada más es utilizar el mapeo y que grafique estos. Como todo eso lo hace el chart ya, ¿sí? Esto del mapeo ya lo hace el chart. Y pues ya teniendo el mapeo, pues ya ponemos nada más los puntos. Y eso va a ser así con esta línea, fíjense bien.
Agarro el objeto chart 1, ya está definido ahí, ¿sí? Le pongo punto para ver la serie de puntos que va a graficar. Entonces, como ya dijimos que es serie, ¿sí? Entonces le pongo aquí series, y ahí están, ¿sí? Entonces ya tengo la propiedad series, y luego le pongo punto. Es más, en series tenemos que poner los puntos. Y voy a decirle que esos puntos están en C1. ¿Sí? ¿Cómo sé que es este series 1? Aquí, cuando pusimos la gráfica, ya está aquí, miren. Series 1. Quiere decir que los puntos que vamos a estar graficando aquí ya están en un conjunto llamado series 1. ¿Sí? Entonces le decimos aquí al objeto este de aquí que tome los puntos de series 1. ¿Cuáles puntos van a ser? Los que vamos a poner aquí ahorita. Le voy a poner punto y le voy a decir que son los puntos point. Ahí está points. Y luego le voy a dar punto para que los agregue a las series. Y eso lo voy a hacer con el add xy. ¿Sí? Paréntesis y ahí voy a poner x, y. Hace toda esta línea hace un mapeo, ¿verdad? De las coordenadas físicas o coordenadas matemáticas. Hace un mapeo, las convierte a coordenadas de pantalla, ¿sí? Esto que vimos por acá. ¿Sí? Aquí hace un mapeo de coordenadas y ahora va a tener coordenadas de pantalla. Entonces, para hacer ese mapeo lo hace implícitamente y aquí. Más adelante vamos a ver cómo el charts no está en la interfaz gráfica WPF, que es otra interfaz gráfica que vamos a ver. Como no está ahí, entonces hay que hacer el mapeo. Hay que hacer toda la matemática del mapeo. No es pura álgebra por ahí nada más. Y describimos cómo se hace esto de aquí. Como lo hace implícitamente ahorita el charts, pues entonces nos ahorra código, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí. Ya está la gráfica aquí. ¿Sí? Si lo corremos, pues ya nos debe de graficar. ¿Sí? Vamos a correrlo. Ya está todo, no se necesita más. Ahí están los datos y el proceso para graficar. Lo corro. Y aquí estamos, ¿sí? Los datos le damos el intervalo menos 2.5, no sé lo que queramos darle aquí, y aquí pues 3.5 por decir algo, ¿sí? Y aquí está graficar. Entonces le damos clic aquí y ya salió la gráfica aquí, de menos 2.5 a 3.5 aquí, ¿sí? Que es el ancho. Aquí está el ancho del char, ¿verdad? Y aquí está la función. ¿Sí? Aquí está el 0. ¿Sí? Aquí está el 0. Y el 0 por aquí está. Ha de estar por aquí el 0 de la X, ¿verdad? Si aquí tenemos menos 2.58, aquí ya cambia de signo. Por aquí ha de estar, ¿sí? A ver, ¿quién me empató ahí? Ahí estamos. Profe, Sí. yo tengo la duda de cómo hizo para que en los recuadros blancos saliera el menos 2.5 y el 3.5. ¿Cómo metí los test box estos de aquí? Ajá, y para que le dieran esos valores en esos cuadritos. A ver, acuérdense. Primero,
Bueno, de una vez aquí, para que quede clarito, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Sí, acuérdense que nosotros tenemos aquí el usuario o el diseñador o el desarrollador, y lo primero que va a interactuar es con la IGU, ¿verdad? La IGU. Y luego tenemos aquí la aplicación. Aplicación. ¿Sí? Ahí está. Bueno, y yo estoy usando un criterio de entrada. Entrada. Entrada, proceso. Así, proceso. Y salida. Salida. Bueno, pero en una interfaz gráfica, ¿sí? Lo que vamos a tener, como es una capa de presentación, la interfaz gráfica, y en la capa de presentación vamos a meter con lo que interactúa directamente el usuario, que es con la entrada y la salida. Entonces, esta entrada, salida, los junto aquí, y voy a tener entonces entrada, ¿sí? Bueno, para no hacerlo más complicado. Para saltar a la aplicación, yo voy a tener la entrada, que va a servir para poner datos. El proceso va a ser para lanzar la aplicación, ¿sí? Aquí va a ser lanzar la aplicación. Y la salida, pues van a ser los resultados, ¿verdad? Resultados. Bueno, entonces esto lo tengo que reflejar en la interfaz gráfica acá, en esta interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, reflejo aquí entrada, proceso y salida. Esto va a ser un groovebox que va a ser salida. Bueno, si es entrada, está referido a los datos, ¿verdad? Aquí están, a los datos. Y entonces, ¿cuáles son los datos del proyecto este? Pues es XY y XF, ya los definimos. Y también N por ahí. N, ¿por qué no lo pongo aquí como con una cajita para darle el valor? Ah, pues porque el N lo voy a tener del ancho del control, ¿verdad? Este N me va a dar el ancho del control, ya no lo meto aquí como dato, ¿sí? Entonces lo dejo así. Para meter datos, ¿sí? En la interfaz gráfica del Windows Form se utiliza un text box. Estas cajitas de aquí son text box, ¿verdad? Entonces los bautizo, los jalo de aquí, de text box, aquí están, los jalo y ya tengo esta cajita. Quiere decir que lo que meta yo aquí va a ser el dato que voy a proporcionar como usuario. A esta cajita la etiqueto como textbox X, ¿sí? De tal manera que cuando yo meta un dato, aquí tomo el textbox X. Como es texto, pues le pongo aquí .text porque es texto lo que estoy agarrando de aquí. Y lo tengo que convertir a double porque yo declaré estas variables como double. Entonces lo convierto con este criterio de aquí, con esta conversión explícita. Double.parse nos convierte a doble el texto que está aquí. Y entonces ya tengo compatibilidad en los tipos. Bueno, eso lo hago también para XF. Entonces ya tengo aquí en la cajita el valor del intervalo de la función, ¿sí? Para XY y XF. Bueno, si ya los tengo ahí, doy como dato también a n el ancho del char, ¿sí? Y eso es lo que hicimos. Entonces al correrlo, ya sé que aquí tengo que meter el intervalo, ¿verdad? Aquí, XY y XF. ¿Sí? Y es lo que hicimos aquí. Cuando lo corremos, ahí está. Y ahora sí, ¿cómo metí inicialmente? Fíjese bien, si yo no le meto el 0
y lo dejo así y le digo que grafique, va a atrapar el error, ¿verdad? Dice, no pusiste el intervalo, ¿verdad? Entonces, por eso inicialmente le puse 0. ¿Cómo se pone inicialmente 0? Pues ahora que diseñamos el control de aquí en texto, le pusimos el 0. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién me empató ahí ya? Entonces, ya en la aplicación, le voy a dar ahí -2 y le voy a dar ahí 6, ¿sí? Y gráfico el coseno aquí. Y ahora sí ya voy a tener aquí. ¿Sí? Fíjense, aquí me va a dar los valores sobre la abscisa X. Y aquí el rango me va a dar los valores de Y. Ahí está la función. ¿Dónde está? Sí. Bueno, es Sí. que a usted en su gráfica le aparece como un periodo, pero a mí nada más me aparece la mitad. O sea, me aparece cortada, no me aparece Ah, todo. sí, porque estamos graficando, yo estoy graficando aquí de -2 a 2. ¿Cuántos periodos hay aquí? Esto es en radianes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que aumente, voy a ponerle aquí 20 y va a ver cómo va a ser muy oscilante, ¿verdad? Ahí está, muy oscilante. Sí. Profe, ¿y esa línea que sale ahí en diagonal, por qué sale? Porque a mí también le Eso, cambié los valores y me salió. eso es porque hay que decirle que cuando grafica, el punto se queda en algún lugar. Por ejemplo, aquí graficó y el punto se ha de haber quedado por acá, fuera del chat, ¿sí? Por acá. Entonces, cuando le digo que grafique otra función, pues el primer punto va a ser trazarla del inicio hasta el punto que está por acá. Y entonces sale esta línea de aquí. ¿Cómo la eliminamos? Muy fácil. Nos vamos aquí. Y antes de que grafique, vamos a decirle que se inicialice desde 0, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí char 1, punto, y las series, ahí está. Y le pongo los puntos ahí, entre comillas, series, ¿sí? A ver si. Le pongo punto y ahí le digo que borre. Entonces debe haber un clear por ahí. No, entonces es desde antes. A ver, punto. Ah, pero me faltó control points, entonces estaba bien. Voy a poner todo esto así. Control copy y la pego aquí. Y le quito y le pongo el punto. Y a ver si está el clear. Clear. Y listo, ¿sí? Entonces me va a borrar los puntos para volverlos a crear otra vez, ¿sí? Es como si me repintara la gráfica, pero no del inicio de la anterior, ¿verdad? Entonces ahora sí lo corremos, poniendo esta línea de aquí, lo corremos. Ponemos aquí datos, menos, voy a ponerle aquí, a ver, desde 0 hasta aquí, 128, así. ¿Sí? La grafico y ahí está, ¿sí? Ahora voy a ampliarla a pi, voy a ponerle 3.1416 y la grafico y ahí está. Entonces fíjense qué es lo que pasó, borró el char anterior y ya puso esta nueva, ¿verdad? Ya no me puso esa línea. A ver si se entendió. Sí, muchas gracias. Ahora le pongo aquí -3.14
Órale. Y gráfico, ahí está. ¿Sí? Y si quiero que oscile un montón, pues le pongo aquí 20, ¿verdad? Y entonces, ahí está, oscilante, ¿verdad? ¿Quién me empató ya ahí? ¿Quién me empató? ¿Quién me empató? Ya, profe. Eso es. ¿Quién más? Mientras pueden jugar aquí poniendo otras gráficas, ¿verdad? Lo voy a hacer mientras me empatan. Aquí pusimos un coseno, vamos a pasar ahí una tangente de X. Dale. Lo corremos. Y ahí está. Vamos a ponerle de menos 2 a 8, así. Y ahí está la tangente, ¿verdad? Pulsitos, tangentes son pulsitos, ¿verdad? Fíjense, es una gráfica así, luego así. Profe, ¿puedo Sí. ver en dónde declaró X y Y? Porque creo que no lo puse y me marca que no existe la variable. Aquí están, miren, donde definimos X y XF. Ok, sí, sí. Aquí en la clase, ¿verdad? Como propiedad de la clase for in. ¿Quién más me empató por ahí? Yo, profe. Muy bien. ¿Quién más? Ya, profe. Eso es, muy bien. Bueno. Ahora fíjense bien, esta es la práctica 1 del graficador, es práctica 1, y les voy a dejar aquí que hagan ustedes la práctica 2. Práctica 2 del graficador, ¿verdad? A la práctica anterior, agregar la librería Lundin, sí, que es info.lundin.mat, sí, para el parser, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí si le agregamos el parser? Pues tengo que agregar entonces a mi aplicación aquí un text box para la función, ¿verdad? Y agregar aquí con botón derecho, hasta lo voy a hacer, agregar referencia, no, agregar el administrador nugget, ¿sí? Y me agrega aquí el nugget y voy a decirle que busque a info, ahí está ya, este de aquí, está corriendo, le digo que lo busque. Estoy en examinar, lo cambio a examinar y que lo busque. Ya lo tiene aquí, entonces ahora le digo que lo incorpore, ¿verdad? Aquí está. Entonces le digo que lo instale, instalar. Y ahí me dice que va a instalar una copia, le digo aceptar. Y ya está aquí el Lundin, ¿verdad? Mira, ahí está el Lundin. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora sí puedo agregarlo aquí, ¿verdad? Y ya puedo editar. Utilizando, entonces voy a tener aquí la función que quiero graficar. Y entonces ya no voy a usar
este de aquí, ¿verdad? Si no voy a usar este de acá, donde tengo que agregar aquí la función que voy a graficar, como lo hicimos en la calculadora, ¿verdad? Y entonces ya puedo graficar cualquier función, la edito aquí y ya grafico cualquier función. Bueno, intentan eso, ¿sí? Y la práctica 3 del graficador es agregar una clase gráficas para la práctica anterior. ¿Sí? Para aplicar el criterio vista control, ¿sí? Bueno, es más, lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿sí? Para tenerlo más formal. Les voy a dejar mejor otras prácticas. Fíjense bien. Mejor les dejo unas prácticas. Si yo quisiera graficar, híjole, ya va a acabar la clase. Pero aquí lo bosquejo nada más. Si yo quisiera graficar una gráfica en coordenadas polares, ¿sí? Una función de la forma R igual a G de teta. ¿Sí? ¿Cómo graficar este tipo de funciones? Bueno, va a ser tan sencillito que vamos a utilizar el mismo graficador de aquí. ¿Sí? Bueno, como ya no alcanza el tiempo, pues ahí le vamos a dejar. ¿Sí? Y preguntas, cópienle si quieren esto de acá. Cópienlo. ¿Dónde empezamos? Desde aquí. Lo voy a reducir un cachito así. Cópienlo. Así. Y me dicen si ya. Ya, profe. Muy bien. Entonces me hago para acá. Y ahora sí, cópienle ahí. Ya, profe. Profesora, una pregunta. Sí. Las prácticas que le vamos a entregar la siguiente semana, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta el último que veamos? Hasta... ¿Qué es? Sí, como les amplié el plazo, como les amplié. Hasta aquí. ¿Sale? Hasta aquí nada más. Y ya lo que veamos las siguientes clases, pues ya va a ser para el segundo, para el segundo parcial. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, cópienle ahí ya. Ya, profe. Ya. Pues nada más era eso. Sí, esto ya no. Lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ahí le dejamos. No sé cómo va a ser las siguientes clases si ya vamos a entrar a la escuela. Se está por definir eso. Se supone que los del quinto semestre al noveno ya tenemos que ir. Entonces, no sé, por Telegram yo les informaría, ¿no? ¿A ustedes no les han avisado nada? ¿Alguien que me diga? Aún nada formal. Nada formal, pero ya habían dicho algo de que sí, ya a partir del 7 teníamos que volver, pero nada formal como tal, porque Bueno, todavía no se decide bien si van a volver todos o solo el 50%, eso es. o solo laboratorios. Y Sí, pues el eso problema es. es que, por ejemplo, una profesora de humanidades nos comentaba, de tener que ir a la escuela, yo no puedo, porque ella imparte pues a semestres por encima de quinto y por debajo de quinto, porque es de humanidades. Ajá. Y entonces a una clase tiene que darle presencial y otra tiene que darle en línea. Y pues la infraestructura de la escuela no está adecuada para que ni que los profesores impartan clases en línea, ni que nosotros las tomemos allá. Eso Entonces es. va a estar complicado. Bueno, entonces, si no se define nada, entonces el lunes seguiríamos en línea. ¿Sí? Pero si ya se define algo, pues entonces yo les comunico por Telegram, ¿sale? Está bien, profesor. Muchas gracias. Nos vemos. Disculpe, profesor, Sí. después, ¿no?